Bien, señores, son las 10:20 minutos. Nosotros hemos estado tratando aquí una situación con el fiscal Gerinaldo Contreras Mejía. Bueno, destituido. Sí. Bueno, vamos a... Destituido porque fiscal. todavía Hay una fase de hay un proceso, sí, pero está destituido. Él va a apelar o apeló y la apelación tiene un efecto suspensivo. Vamos a ver qué pasa. Entonces... Ahora, no le digas eso al doctor Ovalle, dice que el doctor Ovalle entonces, que quiero aclarar esa parte. fue el armador de entonces, ese proceso. pero Sí. para poner a la gente en contexto, nosotros habíamos recibido una nota de la Junta de Vecinos de Isabel Villas. Así es. Y esa nota dice, entre otras cosas, la siguiente. Vecinos de Residencial Isabel Villas se unen en un clamor unánime para exigir el cese de la persecución contra el licenciado Gerinaldo Contreras Mejía, procurador fiscal adscrito a la Fiscalía del Distrito Nacional, a quien consideran víctima de represalia por su incansable defensa de la comunidad y su lucha contra una presunta banda que busca apoderarse de los terrenos del Cinturón Verde de Isabel Villas. La Junta de Vecinos de Isabel Villas, incorporada, ha alzado su voz para denunciar la campaña de prestigio y el proceso fiscal que consideran arbitrario en contra de Contreras, a quien describen como el único funcionario de la justicia que ha escuchado y atendido sus reclamos frente a irregularidades que amenazan la tranquilidad y la seguridad de la comunidad. Gerinaldo ha sido nuestro defensor y ha resistido intentos de soborno, demandas, campañas de prestigio, incluso después de que un detective, yo no sé si era el detective amigo de Pedro, Si era el Martínez. admitiera haber recibido pagos para difamarlo. Entonces, si en ese contexto. Si es por ahí que sí. ande, probable. Maestro. Creo que sí. bueno, que sí. entonces aquí están Pero el detective también se va a disculpar con la Junta de los licenciados, los distinguidos abogados, el licenciado Emil Chaín y el licenciado Alberto Ovalles. Ellos representan la parte que se ha querellado contra el fiscal y que generó este proceso disciplinario que afecta al fiscal Gerinaldo. Y de alguna manera representan también al señor Minaya Rancier, ¿o no? Vamos a ver. Al Adelante. señor Rodolfo Minaya. Sí, señor, somos También. abogados de él. Ah, ok, Ok, perfecto. ok. Entonces, ¿por dónde empezamos? Sí, quiero aclarar un punto. Primero, Sí. darle las gracias al equipo. Nos habla Ovalles aquí. Sí. Alberto Ovalles. Claro. Sí. Darle Compañero las mío de gracias. estudio. Sí, yo soy amigo de Pedro. Nos graduamos juntos prácticamente, más de 20 años de amistad. Claro que sí. Eso es lo que el doctor se convirtió en abogado y yo me quedé licenciado. Bueno, como les decía, muchísimas gracias por la oportunidad de que nosotros podamos presentar y esclarecer la verdad de los hechos, porque al final la verdad siempre sale, aunque la mentira le haya dado la vuelta al mundo. El primer punto que quiero aclarar en cuanto al magistrado Gerinaldo Contreras es que aparte de él estar destituido, él está también inhabilitado de sus funciones actualmente. O sea, él no puede continuar con sus funciones, él está inhabilitado. Sí tiene 30 días para presentar la apelación, que ya por derecho le concierne, pero actualmente él está destituido. Pero Se ha inhabilitado hasta que el caso se conozca definitivamente. Está destituido e inhabilitado. ¿El recurso no paraliza la acción en materia disciplinaria ante el Consejo del Ministerio Público? No. La misma resolución lo establece, la tenemos aquí impresa. La resolución establece que él está destituido del cargo e inhabilitado de sus funciones. Se le permite 30 días para él someter la apelación. Bueno, el hecho es que lo que primero quiero decir ante todo es que quien hace la denuncia en inspectoría y la parte afectada, la víctima, soy yo, el licenciado Alberto José Ovalles, y mi secretaria, Wendy Altagracia Padilla. Esas somos las dos personas que sometemos una denuncia en inspectoría. Pero usted lo hacen en representación de su cliente No. o usted de manera directa, como afectados. De manera directa. Okay. ¿Qué ocurrió para hacer esa Exacto. demanda de manera directa? Perfectamente. Yo entré a trabajar en esa junta de vecinos de Isabel Villas como coordinador de disciplina, nombrado inclusive por el mismo administrador judicial que se encontraba ahí presente. Ese administrador judicial luego se hace un desistimiento de la figura de él
Y la junta directiva, que en ese momento tenía la potestad de la junta, me nombra a mí como administrador general. O sea, un simple empleado. Yo no era ni de equipo legal, de la persona que tenía los conflictos, absolutamente nada de eso. Simplemente yo era un coordinador de disciplina de la junta, un empleado. Y llevé mi secretaria para todos los documentos que yo tenía, el archivo. Pero Sí. perdón, doctor Ovalles, antes de, ¿cómo llega usted ahí? O sea, ¿cómo llega Sí. usted a Sí, ser sí, claro, se le puedo decir. parte de Claro. esa estructura de Yo la lle- Junta de Vecinos? Yo llevo a manos el licenciado Giancarlo Sena, un abogado muy amigo mío y de mi familia. Él era el abogado en ese momento del administrador judicial y él me llama y me ofrece la posición de ser coordinador de ¿Y disciplina. quién era el administrador judicial? Carlos Jiménez. Carlos, Ok. sí, ok. Sí. Entonces, cuando ya yo estoy en la posición, que inclusive puse un letrero en el campo de golf. Pero entonces en ese momento usted no era abogado del señor Raciel. No, para nada. Ok. Empleado de la Junta, un simple No lo empleado. conocía ni siquiera. No, un simple empleado de Ok, la ok. Junta. Un simple empleado. Cuando yo pongo inclusive un anuncio en el campo de golf para decir que el hoyo 4 le íbamos a dar un mantenimiento, o sea, nosotros empezamos a hacer una labor social para empezar a robustecer las áreas verdes. De manera abrupta, irrumpe el fiscal Gerinaldo Contreras, haciéndose acompañar del coronel Medina Cuevas y de otro sargento, Encarnación, que lo tengo sometidos a ambos por asunto interno de la Policía Nacional. Ellos irrumpen de manera violenta y me toman arrestado. Yo le digo ahí a Gerinaldo, ¿por qué tú me estás arrestando a mí? ¿Por qué tú me estás haciendo eso? Él no me da ningún tipo de explicación. Él simplemente manda que me pongan las esposas. Acto seguido, ahí entran unos vecinos. Espéralo ahí, Omar. Sí. Previo a eso, ¿la junta de vecinos o alguien de la junta había interpuesto alguna querella, denuncia ante Gerinaldo por usurpación irregular suya como administrador? Absolutamente nada. Absolutamente nadie. Continúa. Nadie. Le digo yo a Gerinaldo, cuando me toma preso, le digo, magistrado, ¿cuál es el móvil que usted me está metiendo preso? Porque yo soy licenciado en Derecho, juramentado por la misma institución a la que usted presta servicio, por la Procuraduría General de la República, y yo conozco perfectamente mis derechos fundamentales y constitucionales, y el más tutelado es el a la libertad. Usted no tiene una denuncia en contra mía, usted no tiene una orden de arresto, usted no tiene un acta de conducencia, usted ni siquiera está teniendo ningún tipo de consideración conmigo para usted decirme por qué usted me está sometiendo. Él me lleva arrestado ante la grabación de muchísimos vecinos que estaban grabando el asunto. Que yo le dije, yo espero que todos esos videos que ustedes están grabando, ustedes los suban a las redes. Yo espero que los suban ahora mismo. Van a mi vehículo, al parqueo, o sea, que sabían dónde estaba mi vehículo, que me habían hecho entonces una inteligencia, porque conocían perfectamente cuál era mi vehículo, y me lo incautan. Cuando me entran en la patrulla policial, ahí sube mi secretaria, la Armada, viendo la situación, que le envié ese video al señor Manuel, que lo tiene en su posesión, que ella pregunta, ¿y qué es lo que está pasando? Va grabando. Yo le digo ahí, Wendy, llama a algunos amigos para que se comuniquen con la prensa, para que vayan a la Fiscalía Comunitaria de Cristo Rey, porque yo temo por mi vida. Ahí uno de los vecinos, Gerinaldo, le pregunta, ¿quién es ella? Y le dicen, ella es la secretaria de Celín. Ni se sabe quién era Celín, porque ella era secretaria mía personal. Él dice, métanla presa, arréstenla. Le quitan el celular y la someten conmigo. Nos mandan a Ciudad Nueva, donde duramos una semana presos sin saber el por qué nosotros estábamos presos. Cuando llega el licenciado Emil Chaín, que fue que me llevó el proceso penal, Entonces, en esos 7 días no le dieron explicación alguna. de ni- nada, nosotros no sabíamos porque estaba Y arrestada. usted afirma de Sí. que él llegó allí sin una orden. Sin nada, inclusive Sin nada. Vamos a dilucidar eso porque están Sin hasta los orden. audios de él mismo donde él dice que él no tenía ni siquiera la denuncia. Ese audio también se lo envía al señor Manuel Cruz. ¿Qué sucede? Wendy Altagracia Padilla se desmayó 3 veces. 3 veces se desmayó. Ella no sabía en qué situación ella se encontraba y decía, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿dónde es que estamos viviendo? ¿Ese día o durante la semana? No, durante la semana se Ok. desmayó 3 veces porque la audiencia para la medida de coerción reenvía, se reenvía bien. y en ese instante ya siempre yo le decía, ya no vamos ahí en 2 días, 3 días. O sea, yo le tenía que dar sostén continuo porque estaba en una situación alarmante totalmente. Bueno, cuando se conoce ya la medida de coerción,
que ahí es que nosotros tenemos ya la visión del expediente perverso, maquiavélico, que nos crea el magistrado Gerinaldo Contreras. Él acusó en el expediente, y está ahí todo, no de boca, ni inventado, ni especulado. No, todo ahí en el acta de arresto y en el fáctico que ellos presentaron en la acusación. Dijeron que yo entré acompañado de 2 desconocidos portando armas de fuego en forma amenazante, cogí la junta de vecinos a la fuerza, que usurpé funciones, que abusé de la autoridad, que falsifiqué documentos y que me incautaron mi guagua porque yo había falsificado el chasis de mi vehículo. Y presentó pruebas de eso. Todas de las pruebas fueron presentadas y todas esas pruebas fueron presentadas ante inspectoría. En el conocimiento de la medida de coerción. No, yo digo, él presentó pruebas, él demostró eso. No pudo demostrarlo porque es un expediente fabricado. Es un expediente fabricado, falso. ¿Qué sucede? Cuando se conoce la medida de coerción, la magistrada Fátima, que fue que llevó el caso, que también traímos el acta de audiencia de esa medida de coerción, donde se nos otorgó una libertad pura y simple. Ella dice, yo veo aquí matices de que este caso es puramente civil. Yo no veo ninguna configuración de tipo penal de nada. No veo ninguna arma, porque yo nunca he portado arma de fuego, ni nunca he sido arrestado por porte ilegal de arma de fuego. Dice, tampoco veo ninguna falsificación de documentos, no veo usurpación de funciones, no veo ningún tipo penal. Yo voy a dar aquí una libertad pura y simple. Pero el proceso puede seguir abierto. Entonces, ¿qué sucede? Mi equipo de abogados, compuesto por el licenciado Emil Chaín, se dirigen a la Corte Penal de Apelación para hacer una serie de acciones que buscan recusar a este personaje de esta investigación. La Corte Penal de Apelación, en febrero del 2024, nos da la recusación, que aquí este es un punto importantísimo, porque es una de las mentiras que vamos a esclarecer, que él estipuló aquí. Él dijo que esa recusación quedó como en un limbo. No sé si es que él no tiene una capacidad, con 20 años siendo fiscal, de interpretar lo que es una acción, un documento jurídico. Cuando se dice en parte, es que de todas las pretensiones y acciones que nosotros interpusimos, nos acogieron la que pasó conmigo y con Wendy. Y lo dice en negrita, en cuanto al expediente tal y tal, concerniente a Alberto Valles y Wendy Altagracia Padilla, usted no puede continuar con esa investigación. ¿Qué sucede? Para sorpresa de nosotros, el magistrado Gerinaldo Contreras sometió la acusación 3 meses después. ¿Qué resultó la acusación? Inmediatamente presentamos el incidente en el juzgado de instrucción y fue declarado inadmisible porque no tenía la calidad, viéndose que tenía una rencilla personal en contra de nosotros. Otro punto claro que hay que establecer. ¿Ustedes se conocían antes de ese incidente cuando usted fue arrestado, cuando la joven... No, usted nunca. No conocía al fiscal antes de Allí, de hecho, yo le dije a él, sí, tú tienes que tener consideración conmigo, porque yo soy un abogado. Tú ni siquiera me hiciste una llamada telefónica para tú citarme a mí en tu oficina y que nosotros pudiéramos hablar. Esto que tú estás haciendo conmigo es un abuso, es una arbitrariedad. O sea, tú estás obrando como un perfecto delincuente. Entonces, él dijo que él había sido... Me preguntan acá que por qué el ayuntamiento estaba acompañando el proceso y cuál fue la posición del ayuntamiento. Adelante, vamos con el licenciado Chaín. Al micrófono se pega el licenciado. Sí, fíjate, habría que identificar en qué momento ellos hablan de que estaba acompañando al ayuntamiento. Te lo digo porque desde el principio del conflicto que surgió en esa junta de vecinos, evidentemente el ayuntamiento se ponía en causa y participó en varios procesos. Ahora bien, en torno al caso que nos ocupa, que es la detención irregular e ilegal del señor Alberto, en ningún momento el ayuntamiento tuvo ningún tipo de participación en esa situación. Bien. Entonces, ¿qué sucede? El señor Gerinaldo dice que él excedió sus derechos y que él lo que esperaba era una suspensión o una amonestación. Sin embargo, el señor Gerinaldo en esa misma junta vecinal había sometido de manera irregular y arbitraria a varias personas que también se presentaron su denuncia en inspectoría y por esos hechos de arresto ilegal y arbitrarios, él fue suspendido, a lo cual él apeló esa suspensión y le fue ratificada. O sea que ya era una persona que era reincidente tomando este tipo de medidas. Y él quiere decir que él esperaba en este proceso una suspensión,
¿Cómo tú vas a esperar que te hagan una suspensión si ya tú habías sido suspendido por el mismo hecho? Ahora lo agravas creando un expediente falso, totalmente falso. Encima te hacen una recusación y tú a los 3 meses sometes. O sea, tú no respetas el orden jerárquico superior. Y si ustedes leen aquí esta resolución, la resolución dice claramente que si ellos no destituyen, después de ver todos estos hechos, al magistrado Gerinaldo Contreras, esto iba a sembrar un precedente funesto, iba a crear un caos institucional, porque es una persona que no respeta el orden superior. O sea, ya fueron contigo benevolentes en inspectoría. Cuando a ti, en ese caso, que se te suspendió, lo que debía era destituirte, porque eso era una falta muy grave. Pero se estableció que él no debía continuar en el caso y entonces después fue el sometimiento. En concreto, Mire, tenemos, ustedes no le vamos a pedir excusa porque tenemos al señor Guillermo Garrido, el presidente de la Junta, que quería hacer una precisión con relación a este caso. Pero se cayó la llamada, pero en unos minutos vamos con él. Maestro Joan tiene el video y la nota, por si usted quiere que lo pongamos, usted mírelo aquí. Okay. Ese es el video al que hace referencia cuando lo fueron a apresar. Exactamente, Sí, ahí sí. yo hablo en el video. Ahí va Wendy, ahí fue que la apresaron, el momento de su apresamiento. Ok, vamos a ponerle audio. Vamos a ponerle audio. Ahí queda. Llama a Elma y que llamen a Alejandro y que a Telemicro que mande la presa completa. A la de Cristo Rey que manden la prensa de inmediato. No me lo puedo quitar. Vamos, tenemos al señor Garrido, el presidente de la Junta, Isabel Villa. Buenos días, Garrido, buenos días. Buenos días. Perdón, que no podía escuchar nada porque había un ruido, pero ya se fue el ruido. ¿Me escuchan bien a mí? Sí, muy bien. Adelante. Muy bien. Bueno, con relación al incidente que se produjo allá, que fue apresado Alberto, el licenciado Ovalle, ¿cómo fueron los hechos? Bueno, algo que yo quiero puntualizar, que es muy importante, el señor Alberto Valles menciona que fue nombrado como administrador general por la directiva de la Junta de Vecinos de Isabel Villas. Esa supuesta directiva, que estaba encabezada por el señor Rodolfo Minaya, surgió a raíz de una asamblea que el ayuntamiento, en una comunicación formal, catalogó como arbitraria e ilegal. Una asamblea que no participó con la presencia de ni un solo vecino de Isabel Villas. Una directiva en la cual todos los directivos, excepto el señor Rodolfo Minaya, ni residen en Isabel Villas ni los conoce nadie en Isabel Villas. Entonces, el señor Alberto Valle sí estaba ahí en la oficina, nombrado por esa supuesta directiva, que era una directiva arbitraria e ilegal, algo que cataloga el ayuntamiento, y de hecho el ayuntamiento estaba llevando de mano con los vecinos un proceso de elecciones según el reglamento de las juntas de vecinos, y ese proceso estaba caminando, en el que había electo una comisión electoral que iba a realizar elecciones, y de hecho se realizaron en octubre, unas semanas después de ese evento. Entonces, ¿por qué se produce la acción? Ok, ya usted nos aclaró que cuando él se refiere a la directiva, él se refiere al señor Minaya o la directiva que encabezó el señor Minaya en el conflicto con ustedes. Es decir, que él fue nombrado por la parte del señor Minaya. Ahora, ¿por qué se dio este conflicto en el que él fue apresado? Bueno, porque resulta que el señor Carlos Jiménez, administrador judicial en ese momento, puso una denuncia ante el magistrado Gerinaldo de que le usurparon su función, de que lo destituyeron en ese desistimiento que mencionó el señor Alberto Valles. Fueron, o sea, a espaldas del señor Carlos Jiménez, y eliminaron la figura del administrador judicial y hicieron esa supuesta elección de esa directiva y lo destituyeron de su cargo, y él denunció esa destitución irregular y a sus espaldas, y por eso se apersona el magistrado Gerinaldo Contreras junto con un representante del Ayuntamiento del Distrito Nacional, y en coordinación con el Ayuntamiento fue que se tomó esa acción. Y quiero que se sepa, porque se está hablando de que él ha abusado de miembros de la Junta de Vecinos.
El señor Alberto Valles y el señor Emil Chaín, que ahí están, nunca han residido en Isabel Villas, nunca han sido miembros de la Junta de Vecinos. El señor Rodolfo Minaya nunca ha sido miembro, nunca ha sido presidente de la Junta de Vecinos de Isabel Villas. Y desde el 2022 reside en Estados Unidos. De hecho, hay numerosos procesos y demandas que él lleva que se están posponiendo constantemente y no concluyen porque el señor Minaya supuestamente no se le puede notificar en Estados Unidos, pero sin embargo el señor Minaya puede poner todas las demandas que está poniendo a decenas de vecinos que tienen que ir a audiencias so pena de caer presos si no van a la audiencia porque son audiencias penales, pero el señor Minaya no va y simplemente se posponen. Entonces aparentemente el sistema judicial tiene unas reglas que favorecen a señores como Rodolfo Minaya y su grupo versus ciudadanos comunes como los residentes de Isabel Villas. Señor Garrido, el origen de todo esto, el origen de este conflicto, ¿qué es lo que ha tratado de hacer, según ustedes, durante todo este tiempo, el señor Rodolfo Minaya Rancière ahí en Isabel Villas? ¿Qué fue lo que originó este problema? El señor Rodolfo Minaya Rancière quiere ejecutar lo que él le llama el plan maestro en Isabel Villas, que aparentemente involucra desarrollo inmobiliario dentro del Cinturón Verde. Parte de esa información la proporcionó el mismo Carlos Jiménez, que proporcionó grabaciones de toda la planificación de esa asamblea arbitraria y ilegal, como dijo el secretario general del ayuntamiento, Ricardo Allanes, en ese momento, en el que hubo contingentes policiales fuera de esa asamblea, que según el mismo señor Rodolfo Minaya dijo en una grabación días antes, estaban listos para agarrar a cualquier vecino que quisiera protestar o parar esa asamblea y que llegaran con huesos rotos a sus casas. Y yo esa noche pasé cerca de ahí, vi 5 patrullas policiales ahí afuera, aparentemente listas para seguir las órdenes que el señor Minaya mencionó en esa grabación. Y hay más grabaciones donde aparecen los señores Emil Chaín y el señor Alberto Valles planificando esa asamblea, en donde el señor Minaya ni siquiera estuvo presente porque estaba fuera del país, probado por una certificación de migración que salió en el 2022 y no ha vuelto a entrar al país. Señor Garrido. Señor Garrido. Finalizamos con el señor Garrido. En Isabel Villas. Muchas gracias. La mayoría de las. Un momentito, ¿Me escucha, señor Garrido? Un momentito para que. Señor Garrido. En Isabel Villa, la mayoría de las personas que viven allí son personas, ¿verdad?, que digamos están acomodadas, económicamente hablando. Clase media, Y yo recuerdo, en el año 2022, creo que fue, yo trabajaba en otro espacio y una comisión de ustedes visitó el espacio, conversamos con ellos y desde ese año ese señor viene dándole problemas a esa comunidad. ¿Quién es este señor? ¿Quién es que protege a este señor que no ha podido ponerse de acuerdo con ustedes y todos allí tienen una condición? Esa es una pregunta excelente y yo exhorto a la Procuradora General de la República, Jenny Berenice, que le den continuidad a la investigación que estaba haciendo el magistrado Gerinaldo Contreras, que generó órdenes de arresto contra el señor Minaya y muchos miembros de ese grupo, que lo recusaron, le quitaron toda esa documentación y toda esa investigación, esa orden de arresto que sigue todavía vigente, según hemos escuchado, y no se le ha dado seguimiento, porque esa pregunta la tenemos nosotros también. ¿Quién está detrás y cómo es que ese grupo y ese señor tienen tanto poder? No tengo la respuesta, pero señor Garrido, entiendo que las autoridades deberían encontrar esa respuesta. Señor Garrido, dentro de los estatutos de la Junta de Vecinos de Isabel Villas, el presidente o la Junta de Vecinos tiene la potestad de hacer desarrollo inmobiliario en áreas verdes. ¿Tiene esa función? No tiene esa función, pero ¿qué pasa? El primer nivel de protección para ese cinturón verde es la Junta de Vecinos. Yo no le puedo explicar la cantidad de veces que ha venido alguien con un título irregular y dice voy a construir, y la Junta de Vecinos le impide la entrada, le dice traiga el título, traiga el permiso. Si esa visibilidad, si esa protección se va, se ocurren los hechos, comienza una construcción y ya sabemos cómo funcionan estas cosas en este país. Bueno, pues muchas se cae gracias. una pieza de dominó y se cae todo lo demás. Muchas gracias al señor Guillermo Garrido, presidente de la Junta de Vecinos de Isabel Villa. Muchas gracias. Entonces muchas continuamos. Le A quiero propósito, preguntar algo. Por casualidad. A ver si tienen algún comentario sobre lo que acaba de decir el señor yo, Garrido. Yo quiero, como el señor Garrido tuvo la oportunidad de llamar con todo el ímpetu y que nunca se refirió a esta resolución que causa la destitución de Gerinaldo Contreras, ni todos los actos arbitrarios que se me hicieron a mí, no a Rodolfo Minaya Rancière, porque como él dice, desde el 2022 no está en el país. Y que él me muestre en esa denuncia donde aparece Rodolfo Minaya Rancière acusando a Gerinaldo de todos los actos que cometió en contra de mí.
Lo segundo, él fue uno de los que entró haciéndose acompañar de Gerinaldo y grabó todos los videos. Y yo le solicité a él que él subiera todos los videos para que vieran el abuso que se estaba cometiendo. Y en el audio que deposité, se establece cuando Gerinaldo dice, que lo tiene inspectoría, desde el viernes Carlos me está buscando con su hermano y ni siquiera tengo la denuncia. Guarden todos los videos, guarden toda la foto, que eso no salga. El magistrado Gerinaldo Contreras dijo aquí, de manera difamatoria e injuriosa, que nosotros conseguimos esos audios y esos videos interceptándole el celular. O sea, nos quiso poner a nosotros como delincuentes y que la inspectoría no debió coger eso como medio de prueba. Cuando esos audios y esos videos ocurrieron en el mismo momento del hecho de personas que estaban alrededor que nos lo hicieron llegar a nosotros, me lo hicieron llegar a mí. Y si ustedes se fijan, cuando él dice que le interceptan el celular y le cogen los audios y que inspectoría no debió coger esos medios de prueba, él en ningún momento niega que los audios son de él. Ahora, Bueno, hay una parte... Vamos a escuchar a Chain. Sí, fíjate, yo me voy a referir... micrófono un poquito, Chain, por yo me favor. voy a referir directamente a lo establecido por el señor Garrido. Lo primero es que el señor Minaya, y te lo digo en su calidad de abogado, en ningún momento ha atentado ni ha pretendido realizar ningún tipo de construcción en Cinturón Verde. Eso es algo ilógico y él sabe perfectamente que no es así. Segundo, el conflicto en Isabel Villa se inició por una situación de irregularidades en el manejo de esa junta de vecinos, de los fondos, de la TCS, sobre los trabajadores que allá laboran, y se interpuso una demanda para que un administrador judicial, ante un vacío de autoridad, pues administrar y realizar unos levantamientos y unas auditorías forenses. ¿Qué sucede? Ese es el tema central de por qué se llega a ese conflicto. Gerinaldo Contreras, y es bueno que eso se sepa, nosotros lo denunciamos en una rueda de prensa cuando empezaron estos conflictos, se empezó a inmiscuir. Y lo primero que hizo fue arrestar a 2 colaboradores de la Junta de Vecinos, que eso fue lo que dio al traste e intentó, inclusive arrestar a la que en ese momento era administradora judicial, la señora Lourdes Magdalena, pero no lo logró. Se le somete una primera querella disciplinaria y es en la que resulta suspendido por un mes. Primera advertencia o llamamiento de su institución, como él le dice. Luego hace el atropello ya narrado por el señor Alberto y lo arresta de manera irregular a él y a Wendy. Resultan pura y simplemente liberados por la juez Fátima y se le hace una recusación acogida. Segundo llamamiento de sus superiores. Entonces, finalmente, al someter una acusación posterior a la recusación, se le hace otro sometimiento, primero penal, porque hay pendiente una querella penal por conocerse en la Procuraduría General de la Corte, segundo disciplinario, y falta también lo que es la demanda de responsabilidad patrimonial directamente a él. Y ahí es que sus superiores, al ver el accionar sistemático, porque cabe decir que en la investigación de inspectoría citó más de 10 procesos donde Gerinaldo había metido preso de manera irregular a esas personas, con sus números de teléfono, sus cédulas y los momentos en que ocurrieron. Y por esa sistematización de Gerinaldo es que lo proceden ya finalmente a destituir, porque no pueden darle más chance. Y esa es la razón del objeto de este proceso. ¿Ustedes y el señor Minaya y/o pertenecen o tienen relaciones con algún partido político, entiéndase PRM, Fuerza del Pueblo, PLD? No, nosotros no tenemos ninguna afinidad política. ¿Y el señor Minaya? Tampoco, entiendo. ¿Y es cierto que el señor Minaya convirtió la junta directiva en una fundación, la registró en la Procuraduría y era él que se oponía al pago de la TCS? No, eso es incorrecto. La Junta de Vecinos fue creada por un número de vecinos, inclusive ahí hay vecinos que son contrarios a nosotros y hay unos estatutos firmados desde el año 2000 o 2003, si no me equivoco, registrados en el ayuntamiento. Pero que él intentó modificar eso. No, lo que han intentado modificarlo de manera irregular son ellos. Y nosotros nos hemos opuesto. Miren, Bueno, el caso del doctor Ovalle y de la licenciada Padilla, ¿verdad? Sí, Wendy Altagracia Padilla, su asistente, psicóloga. Ese caso es una consecuencia del caso principal. Porque ese es un caso que ocurrió por el problema que se originó hace muchos años. Claro. O sea, eso es algo que ya incluso está en los tribunales, ha tenido sus resultados con el tema de la destitución del magistrado Gerinaldo y todo esto.
Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes. El señor Minaya Rancière tiene, además de su vivienda en ese lugar, tiene más solares dentro de lo que es Isabel Villas, y él ha empezado a hacer algún proyecto. O sea, porque yo no estoy entendiendo. No, yo no estoy entendiendo. Yo no estoy entendiendo dónde está el origen de este problema. O sea, así mucha gente se está preguntando, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de todo esto? Vuelvo y te repito, Nayib. El señor Minaya tiene su residencia allá, su casa, y tiene otros solares en los cuales él no ha realizado ningún tipo de ¿Y tiene la construcción. titulación definitiva de esos solares? Desde hace años. Desde hace años. Ellos no ponen en duda eso, los vecinos. Tampoco. No. Ellos están inventando de un tema de área verde, que eso es totalmente absurdo. Vuelvo y te repito, aquí nació un conflicto por una mala administración. Recuerda que allá hay más de 400 propiedades que pagan dinero, hay un campo de golf que genera dinero, y al momento de que se pretendió solicitarle un sinnúmero de informaciones con relación a los manejos de la Junta, hicieron caso omiso, y por eso es que se interpone esa demanda en designación de administrador judicial para esclarecer todo, y la misma ordenanza establece que... Me surge una pregunta, Chaín. Primero, saber, ¿por qué si ustedes alegan que el inicio de todo esto es un mal manejo administrativo en esa junta de vecinos de tantos residentes que hay, la única persona que hemos escuchado en todos estos años que se ha quejado de eso ha sido el señor Minaya? El único residente ahí. Y ahí todo el mundo es rico, que se sepa. Y segundo, como una gloria de este país, de la categoría de Antonito, si ustedes dicen que el señor Gerinaldo es todo esto, doctor Cruz y Minian, anoche lo vi inclusive en un programa que fue él personalmente a defender al fiscal. O sea, ¿cómo una gloria de este país anda defendiendo al fiscal si es lo que ustedes dicen que es? Y la propia comunidad lo hemos visto en esto. ¿Cómo ha pasado eso? Bueno, fíjate, Manuel, si tú escuchaste, yo también vi en ese programa al señor Cruz Jiminián, lo primero que él dijo, que él conoce a Gerinaldo simplemente de que van y hacen una denuncia a una mujer que su marido le dio un trompón, así mismo es que dice, y que ellos concilian y que él le dice darle un chance y él dice no, hay que dejarlo preso. Y él mismo dice que en todo conflicto hay una parte que se beneficia y otra parte que no. Evidentemente, quizás en lo que él ha vivido o ha podido ver, lo poco que ha podido ver, cita casos inclusive de menor envergadura, él ha visto quizá un accionar correcto. Sin embargo, no ha sido el accionar ni el comportamiento que ha tenido en el proceso que nosotros tenemos. Y a eso es que nosotros hemos apelado y por eso... ¿Por qué solo Minaya ha impugnado esto? Solamente Minaya, el único residente que está preocupado por la Junta. Quiero puntualizar algo. Se ha creado toda una nebulosa mediática para hacer creer que la destitución ha sido propiciada por influencia y poder económico del señor Rodolfo Minaya Rancière. Eso es totalmente falso y lo han desvirtuado todo. Ese señor fue por una denuncia personal que se me hizo a mí, que tú tuviste la oportunidad, Manuel, de preguntarle a él qué opinión le merecía al magistrado Gerinaldo. Garrido tiene el control en este momento de la Junta de Vecinos. Perdón, déjame terminar allí. Dame un momento, por favor. La Junta tiene una administración. ¿Quién está? ¿Quién está administrando? Ahora mismo hay una directiva que es irregular y esos son temas que se están debatiendo en los tribunales, Garrido, pero no es Garrido. Si no me equivoco, es Juan Manuel Rodríguez. Sí. ¿Por qué no hacen elecciones con la dirección de Junta de Vecinos del Ayuntamiento del Distrito, que es la que tiene que servir como mediadora de esos casos? ¿Ustedes viven en Isabel Villa? No. ¿Ustedes viven en Isabel Villa? El que era empleado de la Junta. Lo que no entendemos, Julio, esto ya tiene como 5 años, este conflicto. ¿Cómo es posible que no se haya podido resolver? Que cada día se empeora más. Y vuelvo y repito, Marilena, el único residente que yo, ¿verdad? Y con mucho respeto, el único residente que he escuchado que se ha opuesto al manejo de la Junta ha sido el señor Minaya. Yo no he escuchado a ningún otro residente. Yo no digo, no estoy diciendo con eso que tenga razón. Que no, ¿verdad? Que no haya más. Pero lo único que he escuchado es al señor Minaya. Finalmente, querías precisar algo. Sí, quería precisar algo. Lo voy a retomar nuevamente. Se ha creado mediáticamente, queriendo crear una percepción de que la destitución del magistrado Gerinaldo Contreras ha sido... Eso. Sí, pero no me dejaron terminar la idea. No me dejaron terminar. Está bien, quiero reiterarlo. Que él ha movido su poder económico e influencia para que Procuraduría lo destituya.
Ante la pregunta que Manuel le hace a él, que qué opinión le merece los magistrados que tuvieron que ver en el Consejo Disciplinario para su destitución, la respuesta de él fue que eran personas honestas y serias y transparentes. Entonces yo quiero saber si personas serias, honestas y transparentes, tuvo que ver el señor Rodolfo Minaya Rancier con su poder económico y su influencia para emitir esa decisión. O somos totoro o somos tovaca. Eso entiendo yo. Bien. Bueno, pues... Ojalá que el problema original se resuelva. Exactamente. Gracias a los licenciados Emil Chaín ahí, porque esto está cada día peor. Alberto Valles y caramba, este conflicto... ojalá que se Pero resuelva. yo digo, maestro, por eso que uno ahí dice, no que ahí lo va a no que lo voy a politizar. Es que el ayuntamiento del Distrito Nacional tiene un departamento de juntas de vecinos. Yo creo que ahí está, yo conozco a la joven que está ahí. Que dicho sea de paso, funciona muy bien en los barrios para controlar quién la dirige. Y debe organizar un proceso de elección de la junta de vecinos. Porque lo hace en todas partes. Todos los barrios populares. Todos los ayuntamientos lo tienen, ese departamento. Entonces yo digo, ¿y por qué es tan difícil hacer algo como eso para resolver ese maldito problema de una vez y por todas? Sí, porque está convirtiendo en un problema maldito. ¿O lo es? Sí, bueno, sí. Pues gracias a los licenciados. Gracias a los licenciados Emil Chaín y Alberto Ovalles, abogados de el señor Minaya Rancier. Gracias. Gracias. Cambio y fuera.